Como todos los lunes vamos a revisar la agenda de la semana, cuáles son los temas y quiénes los personajes que serán noticia en los próximos días. Para ello está aquí, como todos los lunes, Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, querido Pascal. Buenos días a todos, excelente semana para todos. Y bueno, pues hoy en la Cámara de Diputados va a iniciar la discusión en torno a esta iniciativa presidencial en materia de maíz transgénico. Recordemos que durante los días pasados pues hubo una controversia, está dentro del panel del TLC, pues el panel ya lo suspendió, todo, o sea, es como todo un contexto internacional que van a tener que evaluar los legisladores para ver si avanzan o no en esta reforma del maíz transgénico. Morena en el Senado tendrá que pues tener también claridad en torno a lo que va a pasar en la materia de reforma en vivienda, que es el Infonavit. Recordemos que la Cámara de Diputados la aprobó, le hizo adecuaciones, la regresó al Senado. Esto es básicamente porque sí se permite que con los recursos de los trabajadores se pueda construir la vivienda. Pero en el Senado no había consensos, no los habían logrado. Según esto ya, o sea, tienen que finalmente pues alinearse, hay que decirlo así, querido Pascal, ya no es un diálogo abierto, ya no se escuchó a los sectores, no se ha escuchado a los trabajadores, a las cámaras empresariales, pero bueno, la idea es que a partir de hoy empiecen los consensos, se llegue al acuerdo y en el Pleno mañana martes la puedan votar, estas reformas, ¿no? Luego está también la iniciativa presidencial en materia de nepotismo y reelección, ya está en comisiones del Senado. Pero a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, esta vez no le han metido acelerador, querido Pascal. Esa la están así como, pues con el balón, ¿no? Pasando de aquí para allá, pateando el bote, ¿no? Uh-huh. Y pues hasta anoche no habían convocado ninguna sesión de trabajo para ver esta iniciativa. Si ustedes quieren conocer detalles de la iniciativa, si perjudica o no a los familiares actuales, ¿no? de la gente que está en los puestos de elección popular, checa el periódico Excelsior, el viernes viene muy detallado y el día de hoy también Andrés Mendoza y Leticia Robles de la Rosa se dedicaron a expulgar esta iniciativa que enviaron y que, pues, por ejemplo, en el periodo siguiente no puede haber una reelección o el tema de algún familiar, pero pasando el periodo sí. Entonces, pues sí, digamos que no están poniendo mucho control en ese tema. Y el Senado también va a entregar al Instituto en esta semana Nacional Electoral la lista, por fin, de todos los candidatos para la elección del Poder Judicial. Recuerden que hay toda una controversia. Hoy la Corte va a discutir en su sesión un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que ordena al Tribunal Electoral acatar las suspensiones contra la elección. Aunque podremos pensar que esto es desfasado, finalmente la Corte lo que está haciendo es cumpliendo la ley, cumpliendo los plazos para que cuando después haya otra controversia o no sé si se vayan a la Corte Internacional para ver todo lo que pasó en el proceso tan desaseado, pues se quede por lo menos el precedente de que la Corte cumple en los tiempos y formas. ¿Y qué haría el INE, por ejemplo? ¿Y qué va a hacer el INE, no? Porque si le ordenan cumplir todos estos recursos, todas las suspensiones, pues ¿qué va a hacer el INE? Exacto. Y si el INE no acata estas suspensiones o estas resoluciones de la Corte, pues va a incurrir también en desacato, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues el Senado tiene que pasar estas listas que muchas veces las terminó por tómbola, donde rasuraron los padrones al antojo, no hubo una claridad. De hecho, cuando los partidos de oposición y otros participantes pedían la explicación de cómo se seleccionaron, dijeron no estamos obligados, en la ley no nos obliga a decir cómo se eligieron, ¿no? Entonces, pues hay mucha opacidad. El tema va a estar muy interesante porque en esta semana los tienen que enviar los nombres al INE y el INE empieza el proceso. Hoy el Consejo General del INE va a tener una sesión extraordinaria para ir afinando todos estos detalles. ¿Qué más? Hoy en el Congreso de la Ciudad de México se va a llevar a cabo un foro rumbo a la actualización de la Ley de Coordinación Metropolitana. Va a acudir Alejandro Encinas, que es el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos interesa? Porque en esta ley de coordinación van a entrar Ciudad de México, Morelos, Estado de México e Hidalgo para tener una estrategia en materia de seguridad, acceso al agua y movilidad. Entonces sí nos incumbe. Hay que estar muy pendiente de lo que ahí se acuerde porque
en el tema de seguridad, pues ha pasado que donde hay aquí detenciones, el efecto cucaracha está en el Estado de México. Y es al revés. El Estado de México está siendo un foco rojo de inseguridad. Ustedes han estado viendo las noticias de este grupo llamado Los 300, que extorsionan, que secuestran, que hacen cobro de piso, trasiego de la droga, pero que están pasando de Estado de México a la Ciudad de México. Bueno, entra en vigor, pues estabas platicando lo de Donald Trump y los aranceles, ¿no? Y las repercusiones. Bueno, pues con esto entra en vigor los aranceles que China le impuso a Estados Unidos, y el gobierno de Xi Jinping dijo que era el 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado procedentes de la Unión Americana y 10% sobre crudo, maquinaria agrícola y automóviles. Entonces la guerra de aranceles entre ambos países va a estar de verdad dura, y lo peor del caso es que el peso mexicano lo está repercutiendo. A ver, Fabi, me voy a regresar un pasito a lo que platicábamos sobre las suspensiones del Poder Judicial respecto de la reforma judicial, porque en información de última hora, magistrados del Tribunal Electoral aseguran que la Suprema Corte no tiene la facultad para dirimir conflictos en materia electoral. Los detalles los tiene nuestra compañera Aurora Cepeda. Vamos con ella, ¿te parece? Aurora. Pascal, pues estamos en conferencia de prensa con los 3 magistrados, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, y bueno, pues acaban de asegurar que justamente en la Constitución, en el artículo 99, pues se dice muy claramente que las sentencias del Tribunal Electoral son inatacables y que es la última instancia en materia electoral. Y este es uno de los argumentos que dan para considerar que la Corte no tiene facultades para dirimir estas controversias, sobre todo la sentencia en contra del comité pues del Poder Judicial, porque bueno, pues es totalmente de materia electoral. Así que bueno, pues esperan que el próximo jueves que se dirima esto en la Suprema Corte haya un documento distinto al que se circuló por parte del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y que, bueno, pues esté mejor planteado y estudiado, porque ellos aseguran que la Suprema Corte no tiene facultades para meterse en los temas electorales. Es lo que están diciendo en este momento. Pascal, continúa la conferencia de prensa. Gracias por la información, Aurora, muy amable. Buenos días. Gracias. Fabi, perdón. Pues sí, efectivamente, se están adelantando a lo que hoy la Corte va a discutir en el Pleno, que pues son oficialmente casi lo mejor que ya ni discutan, ¿no? Exacto, como diciendo, o lo que discutan, de todas maneras no va a tener ninguna repercusión. Claro, otra vez en la interpretación del Tribunal Electoral, pero la Corte... De los 3 magistrados. Exacto, de los 3, ¿no? Ni siquiera de los del Pleno, ¿no? Sí. Entonces son de los 3. Y la Corte tiene su otra interpretación. Pero, ¿sabes? Ahorita estaba pensando, claro, y la Corte tiene otros datos, pero esto fue el mayor daño que nos hicieron con los otros datos, porque ahora cada quien tiene sus otros datos y su otra verdad. Sí, ya la verdad es cuestión de opinión, digamos. Exactamente, ¿no? Y bueno, nos seguimos rápido. Mañana martes hay un tema muy importante es una comisión de análisis y seguimiento sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Y va a haber una capacitación para senadores para todo este uso y tema que también está muy importante. Incluso en el mundo se va a hablar del tema. También la Organización de Transparencia Internacional va a publicar el índice de percepción de corrupción anual. El rey Abdalá II de Jordania se va a reunir en Washington con el presidente Donald Trump. ¿Por qué es importante esto? Por la propuesta del mandatario de mandar a todos los habitantes de la Franja de Gaza a pues Jordania o Egipto, ¿no? Entonces, pues por lo menos que les tome parecer. Para convertir a Gaza en un proyecto inmobiliario, que es lo que parece estar diciendo Trump. Recuerden que el 12 de febrero es la lista definitiva del INE, ¿sí? ¿no? Para que reciba las candidaturas. Y también el Comité para la Protección de Periodistas publica ese 12 el informe anual sobre periodistas asesinados 2024. Y básicamente nada más 2 temas importantes. El sábado 15 es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Es muy importante no solo la efeméride, no solo para hablar del tema, sino también para revisar si se atendió o no esta gran demanda de los padres, querido Pascal. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias. Fabiola Guarneros es la subdirectora editorial de Excelsior, nos acompaña todos los lunes en la agenda de la semana.